Me llamo Javier y trabajo en la Policía Municipal de Madrid. Aquella noche, a mitad de marzo, me llegó un aviso raro. Un niño estaba gritando en el cementerio de la Almudena y el vigilante no conseguía calmarlo. Pensé en una pelea, en una broma pesada, en cualquier cosa menos en lo que vi al llegar. La luz amarillenta de los faroles apenas tocaba las filas de lápidas. El vigilante me señaló un pasillo estrecho, detrás de una fila de cipreses. Allí estaba un crío flaco, con la chaqueta abierta y las manos sucias, pegado a una tumba reciente. No lloraba como lloran los niños cuando se asustan. Era un llanto seco, roto, como si llevara días sin parar. Se aferraba a la tierra removida y le gritaba a la losa con una fuerza que no le cabía en el cuerpo. Su voz rebotaba en las paredes del cementerio y en el silencio de la noche. Cuando me acerqué, vi el nombre de la mujer enterrada: Elena Rivas. A un lado había flores ya mustias, de esas que se compran a última hora. El niño tenía los ojos rojos, pero no por una rabieta. Me miró y, sin decirme nada claro, me hizo entender que había venido solo, que no quería irse, que allí era el único sitio donde la sentía cerca. Intenté preguntarle por su padre, por un familiar, por alguien que viniera a buscarlo. No me dio un número. No supo decirme una dirección completa. Solo repetía que no podía volver y que en casa no había nadie. Esa frase, tan simple, me encendió una alarma. Lo llevamos al coche envuelto en una manta del vigilante. En el trayecto el niño se quedó callado, con la mirada fija en la ventanilla. Tenía esa calma que no es calma, sino agotamiento. En comisaría le dimos agua, una galleta y pedimos apoyo a servicios sociales. Mientras esperábamos, revisé su mochila. Dentro había un cuaderno de primaria, un estuche barato y una tarjeta de biblioteca con el nombre: Martín Rivas, 8 años. A los 20 minutos apareció una profesora del colegio, Clara Sanz, avisada por el sistema de emergencias del menor. Llegó corriendo, descompuesta, y al verlo se le cayó la cara. No fue un gesto teatral, fue culpa pura. Me explicó que Martín llevaba días llegando tarde, con la ropa sin lavar, y que esa mañana el centro había intentado localizar a su tutor legal sin éxito. Ahí entendí que el grito en el cementerio no era solo dolor, era una señal de emergencia que nadie había querido escuchar hasta esa noche. A la mañana siguiente, el caso ya tenía un ritmo feo. Todo lo que toca a un menor va rápido, pero cuando no hay un adulto claro, va todavía más rápido y peor. Clara me contó que el colegio estaba a punto de iniciar un protocolo de absentismo y expulsión temporal por acumulación de faltas. Era una de esas medidas que se justifican en papeles, pero que en la vida real empujan a un niño más al borde. Me dijo que había insistido para esperar, que algo no cuadraba, pero que desde la dirección le pedían un tutor legal que firmara y no lo tenían. Servicios Sociales confirmó lo mismo. No había nadie respondiendo. La madre, Elena, constaba como fallecida hacía 12 días. El padre no estaba registrado en el entorno del menor. Y la persona que aparecía como familiar de referencia era una tía, Nuria Rivas, con un teléfono apagado y una dirección que no coincidía con el padrón. Pedí a mi compañero que me acompañara a la vivienda. Era un piso pequeño en Puente de Vallecas, en una calle estrecha, con un portal que olía a lejía vieja. En el buzón, la correspondencia se acumulaba. Subimos al tercero. Nadie abrió. La cerradura tenía marcas recientes, como si hubieran metido una herramienta. Dentro se oía silencio, pero no el silencio normal. Era un silencio de casa abandonada a medias. Con orden de entrada por protección del menor, forzamos. Lo primero que vi fue la mesa de la cocina con un plato sin lavar, seco, y una nota de colegio arrugada. En el salón, el sofá tenía una manta infantil y una chaqueta pequeña. No había comida en la nevera, solo una botella de agua casi vacía y un yogur caducado. En el cuarto de Elena, el armario estaba abierto y faltaban cosas. No era un robo al azar. Era alguien que conocía la casa y se llevó lo que buscaba. En un cajón encontré una carpeta de papeles con el nombre de una empresa: Rivas Catering S.L. Facturas, presupuestos, cuentas.
En la misma carpeta había una copia de un poder notarial reciente, firmado apenas una semana antes de la muerte de Elena, que autorizaba a Nuria a gestionar temporalmente el negocio. El sello estaba correcto, la firma a simple vista también, pero algo me rechinó: la fecha. Clara me llamó a media tarde. Había revisado el móvil de Elena que el colegio guardaba como contacto antiguo. Allí aparecían mensajes sin responder de la propia Elena, enviados días antes de morir, pidiendo ayuda y diciendo que se encontraba mal, que tenía mareos y que estaba perdiendo peso. 12 días. Una casa vacía por dentro. Un poder notarial recién hecho. Un niño viviendo a base de agua y galletas. En mi cabeza empezó a formarse una palabra que no quería usar tan pronto: premeditación. Para entender lo que le hicieron a Elena, tuve que reconstruir su vida en pocos días, como si montara una película al revés. Clara me ayudó. También una vecina mayor del rellano, de esas que ven sin querer, y un proveedor del negocio que aceptó hablar cuando vio el sello policial. Elena no venía de dinero. Llegó a Madrid con 20 años desde un pueblo pequeño, sin contactos. Trabajó en cocinas, limpiando, repartiendo. Se quedó embarazada de un hombre que prometió quedarse y desapareció cuando supo la noticia. Elena no lo maquilló. Crió a Martín sola. Primero con ayuda de una guardería pública y turnos imposibles. Luego con un pequeño servicio de comida casera que empezó en el barrio, haciendo menús para oficinas y celebraciones sencillas. Lo levantó despacio, sin golpes de suerte. Pagaba en fecha, no debía favores. Tenía una furgoneta vieja, una libreta con pedidos y una costumbre: pasar por el colegio a tiempo, siempre. Clara insistió en eso. Elena podía estar muerta de cansancio, pero Martín no faltaba. Por eso el cambio de las últimas 2 semanas había sido tan evidente. Nuria, la hermana, aparecía de forma intermitente. Nadie la describía como monstruo. La describían como alguien que siempre iba detrás, sin estabilidad, con parejas que entraban y salían. Su último hombre era Iván Salgado, prometido, reciente, de esos que se presentan amables y preguntan demasiado por las cuentas. Un proveedor me dijo que Iván había intentado renegociar precios sin autorización y que Elena se había puesto tensa. No lo echaron. Lo dejaron rondar. El informe médico inicial de la muerte hablaba de un fallo orgánico rápido. Nada extraño. Nada que obligara a mirar más. Pero cuando un niño aparece viviendo solo, lo normal deja de ser normal. Pedimos una revisión forense ampliada. Mientras tanto, seguimos el rastro práctico: dinero, llaves, accesos. En la cuenta de Elena los movimientos eran claros. 2 días antes de morir, hubo una transferencia grande a una cuenta de Nuria. Y el mismo día del fallecimiento, retiradas en efectivo que no encajaban con el patrón de Elena. Además, el contrato del local del negocio había cambiado de nombre en cuestión de horas. Todo legal. Todo demasiado rápido para ser casual. Lo que más me golpeó fue reconstruir los días de Martín. No lo contaba con detalles, pero su cuerpo lo decía. Había dormido con la ropa puesta. Se había lavado como podía. Había ido al colegio sin desayunar y luego se escapaba para volver al piso. Comía lo que encontraba: galletas de máquinas, pan duro, agua. Cuando le preguntamos por su tía, bajó la cabeza y dejó claro que había venido al piso un par de veces, que había cogido cosas y que luego le había dicho que se portara bien y que ya volverían. Volverían nunca. En solo 12 días, Nuria e Iván no solo se quedaron con un negocio, se quedaron con el silencio de una casa y con la posibilidad de que nadie hiciera preguntas. Y Martín, sin plan, sin adulto, fue tirando como puede tirar un niño, por instinto. El día 19 del mes llegó el informe que nos faltaba. No fue una revelación de novela, fue papel y laboratorio. La forense confirmó presencia de tóxicos compatibles con envenenamiento lento, administrado en pequeñas dosis, mezclado con algo cotidiano. Eso explicaba los mareos, la pérdida de peso, el deterioro rápido.
También explicaba por qué al principio parecía una muerte natural. A partir de ahí, el caso ya no era solo abandono, era homicidio. Con el informe, cruzamos llamadas, movimientos bancarios y cámaras. Las cámaras de una farmacia en la calle de Alcalá mostraron a Iván comprando un producto concreto semanas antes. Las cámaras de un cajero en Portazgo lo captaron retirando dinero con la tarjeta de Elena el mismo día que ella ya estaba en el hospital. Y un vecino del edificio declaró que vio a Nuria salir del piso con bolsas grandes y con prisa la mañana siguiente al fallecimiento. Cuando citamos a Nuria, llegó con una calma ensayada. Negó casi todo. Dijo que su hermana le había dado permisos por confianza, que estaba destrozada, que el niño era difícil y que ella había intentado ayudar. Pero no pudo explicar por qué cambió la cerradura, ni por qué nunca avisó a la escuela ni a servicios sociales. Iván, en cambio, se puso nervioso pronto. Se contradijo con horarios y con compras, y cuando le mostramos el registro del cajero, su cara cambió en un segundo. Los detuvimos el día 21, en un local que ya intentaban poner a su nombre. No hubo persecución. Hubo esposas y un silencio pesado. Lo más duro fue contarle a Martín, de forma adecuada para su edad, que su madre no había muerto por mala suerte, que alguien la había ido apagando. Martín no reaccionó como en las películas. Se quedó quieto, con la mirada perdida, como si ya lo sospechara y solo necesitara confirmación. Clara pidió verlo. Se presentó con ropa sencilla, sin dramatismos. Me dijo que llevaba años dando clase y que nunca se le había quedado un niño así pegado a la conciencia. Asumió que había visto señales y que las dejó pasar por miedo a exagerar. No buscaba perdón, buscaba hacerse cargo de algo real. En cuestión de días, el juzgado autorizó un acogimiento de urgencia con Clara como figura responsable, mientras se resolvía la tutela. No era el final legal, pero era un techo estable, una rutina, una mesa con comida. Martín pasó de un piso vacío a una casa en Moratalaz donde, por primera vez en 2 semanas, durmió una noche completa. A finales de mes, el juez dictó prisión preventiva para Nuria e Iván. Y aunque el juicio completo vendría después, el caso ya tenía dirección. La verdad había salido a la luz por el grito de un niño en un cementerio. Y ahora, por primera vez, ese niño dejaba de sobrevivir y empezaba a vivir. El último giro no vino de un interrogatorio, sino de una caja vieja. Clara me pidió ver el expediente completo para preparar el informe de acogimiento. Al ordenar papeles de Elena, apareció un sobre con fotos y documentos personales. Una de las fotos era simple. Elena más joven, en una verbena del barrio, al lado de un chico con uniforme de repartidor. Detrás, con letra pequeña, un nombre: Daniel Sanz. Clara se quedó blanca. Daniel era su hijo. Llevaba años sin saber de él. Se fue de casa con 20, se buscó la vida, cambió de ciudad, y el contacto se rompió por orgullo y por discusiones que ya nadie recuerda bien. Clara reconoció la cara en la foto sin ninguna duda, y reconoció algo más: un gesto de Martín al sonreír, una forma de fruncir la frente cuando se concentra. Cosas pequeñas que una madre guarda como archivo interno. No lo dijo como una revelación, lo dijo como alguien que intenta no hacerse ilusiones. Me pidió que hiciéramos las cosas bien, sin prisas ni ruido. Se informó, habló con el juzgado y solicitó una prueba de filiación dentro del proceso de tutela por posible vínculo familiar. A Martín se le explicó con cuidado, sin promesas, que podía existir familia más cerca de lo que parecía, pero que nadie iba a obligarlo a nada. La prueba llegó antes de fin de mes. Confirmó lo que Clara temía y deseaba a la vez. Martín era su nieto. Daniel había sido el padre biológico. Elena nunca lo registró, quizá por miedo, quizá por cansancio, quizá porque él ya no estaba. Ese detalle ya no iba a arreglarse, pero cambiaba el presente. Con ese resultado, el juzgado aceleró la figura de acogimiento familiar y el paso a una tutela estable con intención de adopción intrafamiliar. No fue magia, fueron informes, firmas y una jueza que entendió algo básico.
El niño ya había perdido demasiado tiempo. Nuria e Iván terminaron el mes en prisión, con un procedimiento penal sólido y el embargo de lo robado. El negocio de Elena quedó intervenido para proteger lo que pudiera rescatarse para Martín. No era justicia perfecta, pero era una respuesta real. A Martín le vi cambiar en pocos días. No se volvió feliz de golpe. Simplemente dejó de mirar la puerta cada 5 minutos. Empezó a comer sin esconder pan en los bolsillos. Volvió al colegio sin miedo a que lo mandaran a casa vacía. Y Clara, que empezó sintiéndose culpable, terminó siendo el primer adulto que se quedó sin condiciones. Yo cerré el informe el día 30. En un mes, un niño pasó de estar solo frente a una tumba a tener una casa, una familia y un futuro posible. Si esta historia te removió, suscríbete al canal y mira las otras historias del barrio. Porque a veces lo más duro no es perder a alguien, sino descubrir quién estaba esperando que te perdieras.